Crecimiento y decrecimiento exponencial. Un crecimiento y decrecimiento exponencial se define de la siguiente manera: f de x igual a elevado a x. También puede utilizar otras variables como por ejemplo t, r, s, pero como estructura general se define de esta manera una función creciente o decreciente. Como vemos acá, esto es una potencia, la base es a y el exponente es x. Las condiciones para que esto obedezca a un crecimiento o decrecimiento exponencial es que la a debe ser siempre mayor a 0, es decir, positiva. Y el a también debe ser distinto de 1. Estas son las condiciones principales que debe tener o por las cuales se debe caracterizar un crecimiento o decrecimiento exponencial. Crecimiento exponencial. Este se produce cuando es crecimiento exponencial, cuando la base es mayor a 1. Por ejemplo, f de x igual a 2 elevado a x. La base es 2, mayor a 1. Otro ejemplo, f de x es igual a 3 elevado a x, etc. Son ejemplos entonces de un tipo de crecimiento exponencial. Gráficamente, un crecimiento exponencial es de esta manera. Una curva de esta manera. Es decir, para un análisis de crecimiento y de crecimiento exponencial, esta curva nunca cruza o corta el eje X. Esto entonces se conoce como una función creciente o crecimiento exponencial. Recordemos que para que sea crecimiento exponencial o para que se produzca un crecimiento o sea creciente, la base siempre debe ser mayor a 1. Decrecimiento exponencial. Se produce decrecimiento exponencial cuando la base a está entre 0 y 1. Esto se simboliza de esta manera. La base a está entre 0 y 1. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de comportamientos decrecientes. F de x igual a un medio elevado a x. Un medio es 0,5. Y eso está entre 0 y 1. Por lo tanto, la base es un medio, está entre 0 y 1, 0,5. F de x es igual a 5 partido 7. 5 partido 7 es aproximadamente 0,7. Eso también está entre 0 y 1. En el fondo, cuando el numerador sea menor que el denominador, es una fracción propia, digamos, es un decrecimiento exponencial. Son ejemplos entonces de funciones decrecientes. Gráficamente se comporta de esta manera. También esta no corta el eje X. Por lo tanto, esta función o esta gráfica obedece o se conoce como una función decreciente o de crecimiento exponencial. A continuación vamos a desarrollar algunos ejemplos. Estos ejemplos ya están desarrollados, vamos a explicar cómo se resolvieron. Dice, clasifica cada función como creciente o decreciente según corresponda. Por lo tanto, simplemente lo que debemos hacer acá es analizar las bases. F de x igual a 15 elevado a x. 15 es la base, es mayor a 1, por lo tanto es creciente. Si la graficáramos, entonces sería una función de esta manera, creciente. El ejemplo B, f de t, aquí también estamos utilizando otra variable t, puede ser, como le digo, cualquier letra, x, t, r, s, u. Lo importante es que esté bien definida la función. F de t es igual a 2 elevado a t más 3. También aquí, independiente del 3 que está acá, solamente debemos analizar la base. La base es 2, es mayor a 1, por lo tanto también es creciente. Ejemplo C, f de x es igual a 1 partido en 5 elevado a x. 1 partido en 5 es 0,2. La base está entre 0 y 1, por lo tanto es decreciente. Ejemplo D, f de t es igual a 0,4 elevado a t. La base es 0,4. Y eso está entre 0 y 1, también es una función decreciente. Siguiente ejemplo, se nos pide graficar las siguientes funciones. Aquí tenemos el ejemplo A, la primera función que está desarrollada. F de x es igual a 2 elevado a x. La base es 2, por lo tanto es creciente. Por lo tanto, para graficar una función, lo que debemos hacer es una tablita de valores. Aquí colocamos x y f de x y hacemos una especie de cruz así.
y le comenzamos a dar valores. Podemos inventar los valores que queramos. Aquí he colocado algunos valores. Cuando x vale 0, esto va a ser 2 elevado a 0 da 1. Y esto generó la coordenada 0,1. Cuando el x vale 1, 2 elevado a 1 es 2. Generó la coordenada 1,2. 2 elevado a 2, 2 elevado a 2 es 4 y la coordenada es 2,4. 3, 2 elevado a 3, 2 elevado a 3 es 8 y la coordenada es 3,8. Y así podemos continuar dándole valores tanto positivos y negativos. Pero basta contarle algunos valores y tener claro el comportamiento de la función para simplemente dibujarla. Aquí entonces vamos a dibujar con algunos valores. Esta es la coordenada 0, 1. Cuando x vale 0, el y valía 1. Por lo tanto, cortó en 1. Eso se llama punto de corte con el eje y. Lo cortó en la coordenada 0,1. Cuando el x vale 1, el f de x o el y, recordemos que el f de x es lo mismo que y, el 1, cuando x vale 1, el y vale 2. Por acá aproximadamente, y debería ser acá, en este punto. Cuando x vale 2, vale 4. Ahí está. Por lo tanto, este es más o menos un modelo o un bosquejo de la función f de x igual a 2 elevado a x, una función creciente, y con los valores que hemos asignado a la tabla la hemos podido dibujar. Esta es entonces una función creciente o de comportamiento de crecimiento exponencial. Ejemplo B. F de x es igual a 1 medio elevado a x, y realizamos el mismo procedimiento, damos algunos valores. Aquí hemos dado dos valores, el 0, el 1 y el menos 1. Cuando x vale 0, 1 medio elevado a 0, toda potencia elevado a 0 vale 1, aquí. Por lo tanto, la coordenada es 0, 1. 1, 1 medio elevado a 1, 1 medio 0,5, 0,5 elevado a 1 es aproximadamente, bueno, 0,5. Lo dejamos como un decimal. Básicamente para poder tener una referencia al momento de graficarla. Cuando vale menos 1, 1 medio elevado a menos 1, recordemos que este menos 1 y el 1 y el 0 lo reemplazamos acá. Entonces, 1 medio elevado a menos 1, potencia de exponente negativo, se invierte la fracción y nos queda 2 partido 1, el 1 es neutro en el denominador y eso es simplemente 2. Por lo tanto, aquí tenemos la coordenada 0, 1, 1,1 medio o 1,0.5 y menos 1,2. Podemos continuar si queremos colocarle más valores. Graficamos estos valores. Cuando x vale 0, vale 1, corta en 1. Cuando vale 1, 0,5. Por acá está el 0,5 o 1 medio. Cuando vale menos 1, vale 2. Unimos los puntos teniendo clara el dibujo que va a tener la función de esta manera, decreciente. Recordemos que nunca corta el eje x. Aplicación de crecimiento y decrecimientos exponenciales. Por lo tanto, aquí vamos a mostrar algunos ejemplos de cómo se aplica esto en problemas asociados a la vida cotidiana. A ver, el primer ejemplo está asociado a un ejemplo que dice que está relacionado con el crecimiento de bacterias. Dice, la función que representa el número de bacterias que hay en una población después de t horas es p de t igual a 100 por 2 elevado a t. Se nos pide determinar cuál es el número de bacterias al cabo de 3 horas. Recordemos entonces, volvamos a leer el ejercicio. Dice que la función que representa el número de bacterias que hay en una población después de t horas es de p de t es igual a 100 por 2 elevado a t, donde p representa la población, el número de bacterias, t es la unidad de tiempo. Se nos pide entonces determinar cuál es el número de bacterias al cabo de 3 horas. La solución es la siguiente. Es p, evaluamos simplemente 3, que es el tiempo, en la función. P de 3 es igual a 100 por 2 elevado a 3, porque donde hay una t colocamos 3. Esto quedaría entonces 100 por 2 elevado a 3, que es 8, y 100 por 8 son 800. Por lo tanto, la respuesta son 800 bacterias hay al cabo de 3 horas. Otro ejemplo, un último ejemplo de aplicación, dice lo siguiente: en una tienda que se dedica a la venta de suministros computacionales, se debe pagar en millones de pesos de X cantidad de kilos de suministros que recibe
de sus proveedores, la cual está dada por la siguiente función. F de x es igual a 1/3 elevado a 4 menos x. Por tanto, aquí el x representa la cantidad de kilos. Y el f de x, lo que obtengamos al valorizar el x, va a ser, en este caso, el dinero, en medida en millones. Dice, si se compraron 6 kilogramos de suministros, ¿cuánto se pagó en total? Por lo tanto, aquí 6 kilogramos es el x. Por lo tanto, lo reemplazamos en la función. Aquí tenemos el desarrollo. F de 6 es igual a 1/3. Recordemos, estamos reemplazando acá. 4 menos, y sabemos que el x vale 6 kilogramos. Resolvemos 1/3. 4 menos 6 es menos 2. Una fracción, una potencia de exponente negativo, y damos vuelta. Y el exponente queda positivo. Te queda 3 elevado a 2 y esto es 9. Ahora, ¿qué representa este 9? Representa entonces nuestra respuesta en millones de pesos. Es decir, la respuesta es que se pagó en total 9 millones de pesos, ¿cierto?, por la compra de 6 kilogramos de productos computacionales. Pues bien, esto es básicamente una definición bastante general del concepto de crecimiento y decrecimiento exponencial. Recordemos que una función es creciente cuando la base de la función es mayor a 1, como por ejemplo f de x es igual a 5 elevado a x, eso es una función creciente, su comportamiento de esta manera, y va a ser decreciente cuando la base se encuentra entre 0 y 1, por ejemplo f de x es igual a 1/4 elevado a x, y su comportamiento es decreciente de esta manera. Para efectos de las aplicaciones, la gráfica nunca corta al eje x. Y también recordar que el crecimiento y decrecimiento exponencial es aplicable también a situaciones cotidianas, ¿cierto? En el ámbito tanto de la ingeniería, de la medicina, podemos encontrar ejemplos de aplicaciones de comportamiento o crecimiento exponencial.